Dicen que cuando todo parece perdido, es cuando realmente empieza la historia. Porque solo cuando tocas fondo, descubres si tu fe era verdadera o solo un eco de palabras vacías. Esta es la historia de un hombre que lo perdió todo, pero en lugar de rendirse, decidió mirar al cielo y simplemente creer. Imaginen por un momento el sol escondiéndose detrás de las montañas, el silencio de la tierra ahogando cualquier soplo de esperanza. En medio de ese paisaje árido, donde el viento arrastraba el polvo del desierto, caminaba un hombre de manos agrietadas y mirada cansada. Su nombre era Elías. Su vida entera había sido una batalla silenciosa. Trabajar una tierra que ya no daba fruto, cuidar a su familia con lo poco que tenía y sostener su fe cuando el mundo parecía habérsela robado por completo. Esa noche, algo dentro de él se quebró. El pozo se había secado, el último de sus animales había muerto y la enfermedad había tocado la puerta de su humilde casa. Elías cayó de rodillas sobre la tierra seca y con la voz rota casi inaudible susurró al cielo: Dios, si estás ahí, muéstrame que no estoy solo. El silencio fue su única respuesta. Durante días, caminó sin rumbo, buscando algo que ni siquiera sabía describir. Una señal, una voz, una chispa de luz. Pero solo encontraba el eco de sus propios pasos y una duda que, como un animal hambriento, comenzaba a devorar su corazón. Sentía que su fe se desvanecía con cada paso que daba en aquel desierto interminable. Pero una madrugada, al borde del agotamiento físico y mental, escuchó un sonido distinto. No era el viento, no era el crujir de la arena. Era un murmullo débil, casi imperceptible. Un goteo. Se agachó con la poca fuerza que le quedaba. Apartó la arena con sus manos temblorosas y entre las rocas vio brotar una pequeña gota de agua. No era mucho, apenas un hilo de humedad, pero para él, en ese momento, era el universo entero. Era vida. Desde ese día, Elías volvió cada mañana al mismo lugar. Con piedras y ramas secas, construyó un pequeño canal, guiando con paciencia aquel hilo de agua. El agua comenzó a fluir un poco más, gota a gota. Los demás habitantes del pueblo, al verlo, se burlaban. «Está loco», decían. «Es imposible hacer brotar agua de una tierra muerta». Pero Elías no discutía, no malgastaba su energía en palabras, solo seguía cavando. Cada golpe de su pala contra la tierra dura era una oración silenciosa, un acto de fe inquebrantable. Pasaron las semanas y luego los meses. El sol ardía con más fuerza que nunca, poniendo a prueba su resistencia. Y entonces, un día, cuando parecía que el esfuerzo era en vano, el agua brotó con una fuerza que nadie esperaba. No fue un milagro repentino, no fue un truco de magia, fue el resultado tangible de una fe que se negó a rendirse, de un trabajo constante alimentado por la esperanza. El pueblo entero incrédulo acudió al manantial, y donde antes solo había desierto y desolación, empezó a crecer la vida. Elías no dijo nada, no buscó el reconocimiento ni la alabanza, solo se sentó junto al agua que fluía, el sonido más hermoso que había escuchado, y lloró. Lloró no por lo que había encontrado, sino por lo que nunca, a pesar de todo, había perdido: su fe. Pero la historia no terminó ahí, porque la fe verdadera no se demuestra solo en la victoria, sino cuando la vida, una vez más, te vuelve a probar. Años después, una sequía aún más devastadora golpeó la región. Los ríos se secaron por completo, los animales morían de sed y el pueblo, una vez más, entró en un estado de desesperación profunda. Pero esta vez, algo había cambiado. Todos miraron hacia Elías. El hombre que una vez fue considerado el loco del desierto, ahora era la voz de la esperanza. Lo rodearon, ansiosos, y le preguntaron qué debían hacer. Elías los miró a los ojos, con la serenidad que solo da la certeza interior, y respondió con una sabiduría que trascendía las circunstancias. No recen para que llueva, recen para no perder la fe mientras no llueve. Sus palabras encendieron algo en el corazón de la gente. No era una solución mágica, era una llamada a la acción, a la resiliencia.
Juntos, como una sola comunidad, reconstruyeron los canales que llevaban el agua del manantial. Compartieron cada gota, cuidaron lo poco que quedaba con un esmero sagrado. Y aunque la lluvia tardó en llegar, el pueblo resistió. Porque finalmente entendieron lo que Elías siempre supo. La fe no siempre cambia las circunstancias, pero siempre, siempre cambia a las personas. Nos hace más fuertes, más unidos, más capaces de soportar la tormenta. Pasaron los años. Elías envejeció. Su cuerpo se encorvó por el peso del tiempo. Pero su mirada seguía teniendo la misma luz brillante que aquel día en que encontró la primera gota de agua. Un joven lleno de admiración se le acercó y le preguntó: «Maestro, ¿cómo supiste que había agua ahí abajo en medio de la nada?» Elías sonrió, una sonrisa que arrugaba su rostro curtido por el sol, y le respondió con total simpleza: «No lo sabía, solo creí». Y así fue como un hombre común, con las manos sucias de tierra y el corazón limpio de dudas, cambió la historia de un pueblo entero. Porque cuando la fe es real, no necesita grandes espectáculos ni milagros instantáneos, solo necesita constancia, perseverancia y un corazón que se niegue a rendirse. El agua, al igual que la fe, brota del mismo lugar, de las profundidades de un corazón que no se rinde. Y mientras haya una sola persona dispuesta a creer, a seguir cavando incluso cuando todo parece seco, siempre habrá esperanza. Quizás tú, que estás escuchando esto, también te encuentras en tu propio desierto. Tal vez has estado cavando durante tanto tiempo que tus manos duelen y tus fuerzas flaquean. Tal vez has mirado al cielo pidiendo una señal y solo has recibido silencio. Pero no te detengas ahora, no te rindas. Porque justo cuando parece que nada está sucediendo, es cuando el milagro comienza a formarse bajo la superficie, lejos de nuestra vista. La fe no siempre te da lo que quieres, pero siempre, absolutamente siempre, te da lo que necesitas para seguir adelante. Y si hoy te cuesta creer, si sientes que tu desierto es demasiado grande, recuerda la historia de Elías. Recuerda al hombre que no se rindió, al hombre que, contra toda lógica, no dejó de creer. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta historia resonó contigo, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para más contenido que inspire el alma. Nos vemos en el próximo video.